El tema que vamos a ver en esta clase es el 3.1, resolución de ecuaciones cuadráticas. Este es un contenido que ustedes tuvieron que verlo en octavo o noveno grado. Ahorita ya en bachillerato es como un repaso. Pero antes de ello vamos a ver un video donde nos dice qué es una ecuación cuadrática, qué es resolver una ecuación cuadrática y cuántas soluciones tiene una ecuación cuadrática. Quiere decir que son conceptos previos que ya ustedes lo vieron, pero hay que recordarlos antes de pasar a resolver estos ejercicios que vamos a estar trabajando en este contenido. Sepan qué es lo que vamos a estar trabajando en estos días. Una ecuación de segundo grado es lo mismo que una ecuación cuadrática. Una ecuación, recordemos que es una igualdad, entonces es como una balanza. Algo es igual a algo y es de segundo grado porque su mayor exponente es un 2 en una de las literales. Como por ejemplo, tenemos estas ecuaciones que como ven tienen un exponente al cuadrado y una literal con exponente 1. Hay ecuaciones que tienen 3 términos y hay ecuaciones que tienen solo 2 términos. Las partes de una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática completa tiene 3 términos. El primero es un término cuadrático, el segundo es un término lineal y el tercero es un término independiente si ya está ordenada la ecuación. Esa misma ecuación se puede dar en forma general. Ya recordemos que en matemáticas usamos un lenguaje general, entonces utilizamos literales de las primeras letras del abecedario para identificar coeficientes, aunque este sea 1. A es el coeficiente del término cuadrático, B es el coeficiente del término lineal y C está representando a un término independiente. Recuerda que todos los términos de una ecuación o de una expresión algebraica empiezan con el signo. Las ecuaciones cuadráticas también tienen su clasificación y se clasifican según el número de términos. Estas pueden ser completas o incompletas. Las completas son aquellas ecuaciones que constan de sus 3 términos. Aquí tenemos un ejemplo. Y en forma general la tenemos abajo, utilizando para identificar los coeficientes, el 1, el 4 y el 45, las letras A, B y C. Las incompletas son ecuaciones que solo constan de 2 términos. Y estas pueden ser de 2 formas. O puede ser pura o puede ser mixta. La pura es aquella que tiene un término cuadrático y un término independiente. Y en forma general es quitándole a la forma general completa la parte que no tiene. La ecuación mixta tiene el término lineal y el término cuadrático y en forma general pues no aparece la C del término independiente. Hay diferentes métodos para resolver ecuaciones cuadráticas. Las ecuaciones completas se pueden resolver por el método de factorización o de fórmula general. Y la pura y mixta, que son las incompletas, unas se pueden resolver por despeje, otras por factorización, pero todas por fórmula general. Entonces, como te puedes dar cuenta, pues la fórmula general será el último método que veamos porque todas se pueden resolver por ese método. Algo importantísimo que tienes que tomar en cuenta es que para poder resolver una ecuación cuadrática por cualquier método, siempre tiene que estar igualada a 0 y el término cuadrático siempre debe ser positivo. Bien, hasta aquí, chicos, la introducción al tema. Luego de haber visto el video, ¿usted qué es lo que va a hacer primero? Ponga mucha atención. Primero va a escribir la fecha, el tema y semana 7. Cuando vea el video, que es la introducción a las ecuaciones cuadráticas, ahí va a escribir en su cuaderno los conceptos de ecuación cuadrática, tipos de ecuaciones cuadráticas y los métodos para resolver esas ecuaciones cuadráticas. Cuando una ecuación cuadrática es completa, cuando es incompleta. Eso es lo que usted va a hacer en su cuadernito, que esa información sí necesito que la tenga. Ve el video y escribe esos conceptos, porque esos conceptos son fundamentales para el estudio de ese contenido.
Si yo no sé qué es una ecuación cuadrática, entonces no las puedo resolver porque no defino bien a qué llamo ecuación cuadrática. Por lo tanto, es necesario. Ahora, ¿qué más debo de saber de las ecuaciones cuadráticas? Que hay ecuaciones cuadráticas completas y ecuaciones cuadráticas incompletas. Las ecuaciones cuadráticas completas tengo ciertos métodos para resolverlas, por factorización y por fórmula general. Y las ecuaciones incompletas se dividen en dos, ¿verdad? También ahí lo teníamos, mixtas y puras. Entonces, usted va a escribir esos conceptos en su cuadernito para que se recuerde lo que vio anteriormente usted en noveno o en octavo y lo pueda pues tener ahí para recordatorios. Ahora bien, luego que usted ya escribió eso en su cuaderno, la fecha, el tema y la semana y los conceptos que le estoy diciendo que acabamos de ver, pasamos a esta definición. Una ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde A y B son números reales y A es diferente de 0 porque A no debe de valer 0, sino ya no es una ecuación cuadrática, para resolver utilizando factorización. Primero vamos a ocupar o vamos a resolver ecuaciones cuadráticas por factorización. Decíamos que estas ecuaciones las podemos resolver por factorización, fórmula general. Esta es una ecuación cuadrática completa. ¿Por qué es una ecuación cuadrática completa? Porque consta de los tres términos. Cuando consta de los tres términos, la x al cuadrado, la x y el término independiente se le llama una ecuación cuadrática completa. Entonces, esa ecuación cuadrática completa yo la voy a resolver ahorita. Vamos a ver un método que es por factorización. Luego vamos a ver otro método. Lo importante cuando usted ya domina esto es que usted las pueda resolver y usted decide por qué método. Pero con solo usted ver una ecuación de esta forma, usted dice, esa es una ecuación cuadrática y la voy a resolver de esta forma. Porque una ecuación cuadrática no la puedo resolver como una ecuación lineal. Por lo tanto, esta es una ecuación cuadrática y vamos a ver el método para resolverla, que es por factorización, que es uno de esos métodos. Ahora bien, nos proponen hacer todos estos ejercicios, pero ustedes solamente van a trabajar el D, el B, el E y el H. Vamos a ver los ejemplos. Como es una ecuación cuadrática completa, vamos a trabajar en estos momentos por factorización. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes ya vieron esto de las factorizaciones, entonces esto no va a costar. Nuestro objetivo es resolver la ecuación. ¿Qué es resolver una ecuación? Es encontrar el valor de la incógnita que satisfaga esa igualdad. Ahora bien, yo tengo x cuadrado, que es literal a, x cuadrado más 2x menos 15 igual a 0. Entonces, ¿qué quiero? ¿Qué necesito yo? Necesito saber los valores de x para que esos valores satisfacen a la ecuación. Entonces, como yo tengo esta ecuación y es una cuadrática completa, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque a mí se resuélvalo por factorización. Abro dos paréntesis y luego escribo, como tengo a x cuadrado, una x acá y la otra x acá. Escribo el signo del segundo término, que en este caso es más, y el signo del segundo término es la multiplicación de este término por este, más por menos, menos. Y luego dicen ustedes, dos números que multiplicados me den 15 y que restados, porque signos contrarios se restan, y que restados me den 2, porque siempre debo de ver el segundo término, restados me den 2. Y viene usted y dice, bueno, 15 que me den 15, 1 por 15, 3 por 5 o 5 por 3, que es lo mismo. Entonces, si yo elijo 1 por 5, al restar 1, 15 menos 1 me da 14. Entonces, esa pareja no cumple la condición porque no me da 2. Ahora, pues esa pareja no. ¿Cuál sería? 5 por 3. 5 por 3 es 15 y 5 menos 3 es 2. Cabal es la pareja que yo necesito porque cumple los dos requisitos. Cuando ya tengo esos dos paréntesis, vengo y el primer paréntesis lo igualo a 0. ¿Cuál es el primer paréntesis? X más 5. Entonces lo igualo a 0. Y cuando ya lo igualo a 0, ¿qué es lo que sucede? Dejo sola X y el 5, como está positivo, pasa al otro lado con signo contrario, que es menos. Entonces, X vale menos 5. Es este valor que ustedes ven acá. ¿De dónde salió este menos 5? Como a la X. Yo necesito saber el valor de X. Entonces, la X la dejo sola y el 5 lo paso al otro lado. Cada vez que usted pasa un número al otro lado, me estoy hablando que el punto límite o el punto divisorio es el signo igual.
Entonces, cada vez que yo cambio de un lado a otro, yo cambio signo. Si está con más, pasa con menos. Si está con menos, pasa con más. Entonces, como mi objetivo es dejar sola X, el 5 pasa al otro lado y como está positivo, negativo. Entonces me queda X igual a menos 5. Luego, el otro paréntesis que es X igual a menos 3, lo igualo a 0. Igual, dejo a la X sola y como tengo un menos 3 aquí, lo paso al otro lado y como está positivo, está negativo, pasa positivo. Por eso es que me da X igual a 3. Por lo tanto, yo tengo dos soluciones para esa ecuación. Y toda ecuación cuadrática tiene dos soluciones porque su mayor exponente es 2. Que X valga menos 5 o X valga 3. Y ya tenemos ahí entonces resuelta nuestra ecuación cuadrática. Y hallamos los dos valores de X. Literal C. Veamos el literal C. X cuadrada más 4X más 3 igual a 0. Lo escribimos y lo igualamos a 0. Tengo una ecuación cuadrática completa, abro dos paréntesis, lo voy a resolver por factorización, abro dos paréntesis, como tengo X al cuadrado, escribo aquí una X y la otra acá. Luego escribo el signo del segundo término, en este caso es más, escribo acá más. El segundo signo del paréntesis va a ser más por más da más. Ahora busco dos números que multiplicados me den 3. Siempre el término independiente, que multiplicados me den 3. ¿Y qué es sumado? ¿Por qué sumado? Porque signos iguales se suman. Estos dos signos iguales se suman. Y que sumados me den 4. 3 más 1, 4. Entonces, lo primero que usted dice, bueno, dos números que multiplicados me den 3, 3 por 1. Ajá. Y 3 más 1, 4. Entonces, cabal es la pareja que yo necesito y escribo siempre el número mayor en el primero y luego el menor en el segundo. Cuando ya tengo esos dos paréntesis, igualo el primer paréntesis a 0. Dejo sola la X y me quedaría X es igual, el 3 lo paso al otro lado, como está positivo, queda negativo. Por lo tanto, me queda X es igual a menos 3. Es este que ustedes observan acá. Luego agarro el segundo paréntesis, X más 1 igual a 0. Dejo sola la X y este 1, como está positivo, al otro lado pasa negativo. Por eso es que me queda X igual a menos 1. Y esa sería la solución de esta ecuación cuadrática. Dos respuestas porque es cuadrática, tiene exponente 2, por lo tanto las respuestas deben de ser 2. Esas ecuaciones cuadráticas se pueden comprobar también, ¿verdad? Sustituyendo esos valores. Pero por ahorita no lo vamos a hacer, sino que solamente resolver las ecuaciones. Las resuelve, ¿verdad? Ahí está bien sencillo porque ya hemos trabajado estos casos de factoreo anteriormente, por lo tanto no tiene por qué costarnos. Así es que vamos a trabajar ahí en su cuadernito. Primero, no olvide escribirme los conceptos, ¿verdad? ¿Qué es una ecuación cuadrática? Tipos de ecuaciones cuadráticas, métodos para resolverlos. Y luego se pasa a resolver los ejercicios literal B, D y E. Y el H. Entonces usted los trabaja, por favor, y practique porque este es un tema que se utiliza mucho ya en segundo año y si va a ir a la universidad se sigue usando. Así es que, por favor, prestar mucha atención y a trabajar los ejercicios correctamente.